y a fin de que haya conflictos, ¿no? Entonces, un buen jefe es así, quien conversa, un buen jefe, líder, es quien empatiza con las personas, se comunica oportunamente. Ese es un buen jefe. Bueno, además de la escucha activa, la escucha activa es parte de la comunicación avanzada. Y nadie, generalmente, incluso me incluyo, o hemos sido capacitados en esta forma de comunicación que es la escucha. Sí nos gusta hablar, que nos escuchen, pero escuchar es una de las habilidades bien fundamentales, incluso de toda persona, no solamente del jefe, del supervisor, de toda persona. ¿Cómo te sentirías cuando alguien que te dice algo con tanta emoción que tú no le tomes atención? Entonces, la empatía implica escuchar, puedes escuchar, pero con todo, o sea, con todo tu esmero, que te enfoques en entender a esa persona como tal, y es escuchando, no distrayéndote, no buscando otro mecanismo, sino entendiéndole en toda su cabalidad. Entonces, esa es una forma de empatía, escuchando, la escucha activa. Otro, las preguntas poderosas o los potentes. Las preguntas poderosas, justamente las preguntas están hechas para desafiar o cambiar de perspectiva a la persona. Por ejemplo, cuando tú des cierta retroalimentación a alguien, algo que tenga que mejorar o algo que tenga que cambiar, ¿qué le dirías? ¿O qué pregunta le plantearías? Entonces, las preguntas poderosas siempre deben empezar con ¿qué, cómo y cuándo? El por qué es una pregunta que busca la justificación. El por qué es algo que puede estar evocado al pasado y no hacia el futuro. ¿Y por qué viniste tarde? Me va a decir, es que porque, no sé, pues, va a buscar cualquier justificación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? Entonces, el por qué no es recomendable en las preguntas poderosas. Sería más bien decirle, ¿qué sucedió? Cuéntame. Es diferente que decir, ¿por qué viniste tarde? Entonces, fíjense, varía el contexto de la pregunta o el planteamiento. Los objetivos, los valores, la retroalimentación y el coaching. Los objetivos, en este caso que viene de este método, los valores es parte de la cultura. Y para tener cultura de seguridad, obviamente se tienen que cambiar valores. Por ejemplo, hemos dicho, el valor de la justicia, el valor de la equidad, el valor del amor. Los valores es algo abstracto, pero que significa mucho. La retroalimentación hemos dicho, que eso vamos a ver en los siguientes temas, la autoconfianza e inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una parte del cerebro que generalmente ha superado a la inteligencia racional. Y esto viene de Daniel Goleman, quien ha escrito un hermoso libro sobre la inteligencia emocional. Entonces, toda persona debemos saber manejar ¿qué? Las emociones. Yo puedo tener toda la razón y puedo actuar en base a mi razón, pero a veces no es suficiente. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las emociones positivas? A ver. Emociones positivas, por ejemplo, es la alegría. Emociones positivas, por ejemplo, es la satisfacción. Emociones positivas, por ejemplo, es
puede ser, y sentirse seguro. Ahora, el otro lado, o el contra, ¿cuál sería? La tristeza, la envidia, el enojo. Entonces, la inteligencia emocional es trabajar sobre las emociones positivas. Emociones positivas. Por ejemplo, la empatía. Ponerse en el lugar de la persona. Para entenderlo, a la persona tengo que ponerme en su lugar. Mientras no me ponga en su lugar, es difícil de entenderlo. Por eso, la empatía es otra habilidad del coach líder. La construcción de la confianza. La empatía, hemos dicho, la conversación enfocada. Es decir, la conversación estructurada. El compromiso, la acción y los resultados. Entonces, el coaching busca el compromiso, la acción y los resultados. El coaching es algo que busca cambio, resultado. No solamente es hablar y buscar conciencia, sino es buscar una acción. Y mediante la acción se dan los cambios. De verdad, es mediante la acción. Si yo por decir, digo, de hoy para adelante voy a ser más consciente de mi seguridad y solamente hablo y no llevo a la práctica, entonces no hay cambio, o sea, sigo lo mismo. Entonces, la acción es fundamental para el cambio. Y en este caso, para hablar seguridad basada en valores, la acción. En este caso, la acción por el buen comportamiento de la seguridad. La acción por el autocuidado. La acción no solamente por el cumplimiento de normas, sino de ser consciente de los riesgos en donde uno puede accidentarse o ocasionar accidente en los otros. Acción. El enfoque, este es el último enfoque. Ya vamos a pasar a una pequeña dinámica, porque de hecho a estas horas un poco que uno tiene cierto cansancio, ¿no? Ya lo veo los ojitos un poco chinos, algunos que vienen durmiendo, creo bien. Como que habrán hecho anoche. El enfoque del diseño de trabajo ergonómico. La ergonomía es una disciplina preventiva que es parte de la salud ocupacional. Ergonomía. Por ejemplo, ramas de la salud ocupacional vienen a ser incluso la seguridad industrial, la higiene industrial, la ergonomía, la psicosociología del trabajo, dicen, la psicosociología del trabajo, y que eso muy bien lo definen los factores y riesgos psicosociales. Los siguientes, psicosociología, de psico, o sea, psico, de la psicología de los comportamientos, sociología, en que las personas siempre actúan en un conjunto, pertenecen a una organización o familia. Entonces ahí hablamos ya incluso de un concepto de sociología, de manejar equipos de personas, o sea, grupos de personas. Y al otro lado es toda una ciencia, ¿no? Lo que es la psicología, la sociología, es una ciencia. En este caso hablamos de ergonomía. Modificación del lugar del trabajo para proporcionar una mejor adaptación a las aptitudes y características de las personas. Este enfoque equivale a dar nueva forma a los agujeros para que se adapten a las estacas. Es decir, el principio de la ergonomía es que los objetos, las herramientas, deben adaptarse al hombre y no al contrario. Y no al contrario. Por ejemplo, los equipos y herramientas que son fabricados, por ejemplo, en otro país, el tamaño antropométrico de las personas, por ejemplo, del europeo, es más que el peruano, es decir, tiene mayor tamaño. Fíjense, entonces, el hombre peruano muchas veces tiene dificultades. Por ejemplo, en la operación de maquinaria pesada o de equipos pesados, estudian más hombres, sabemos eso. También hay mujeres que estudian y con eso no estamos discriminando. Sino el tema es que las damas tienen manos más pequeñas y muchas veces esos controles está diseñado para el hombre y casi poco
o poco han pensado en las mujeres. Y se dice que es por el tamaño. Las combis, por ejemplo, que generalmente se van hacia Caimas, son combis que han sido diseñados para escolares, no para adultos. Es un ejemplo. Una persona que suba, por ejemplo, de 1,80 m, pucha, que se va a doblar sus dedos. ¿Sí o no? Eso ocurre. O cuando se sienta, está besando sus rodillas. Claro. Entonces, ergonómicamente, esa movilidad no está adaptada para el hombre adulto. Entonces, ese es el principio de la ergonomía. Y en el trabajo es que los equipos, herramientas, todo debe adecuarse al hombre. Y no al contrario. En cambio, ocurre lo contrario, que más bien el hombre debe adecuarse. Esos equipos. Es por ello, no es extraño decir cuando son muy altos la gente se burla. Es incluso cuando son muy bajos también se burlan. O cuando son muy flacos igual, o cuando son muy gordos igual. Entonces ahí tiene que ver un poco con la ergonomía, ¿no? Entonces, ergonomía es toda una ciencia importante que tiene mucho aporte a la seguridad y la salud ocupacional. Y no solamente tiene que ver con el tamaño antropométrico, sino también tiene que ver con las posiciones, todo ello. Por ejemplo, cuando levantes un objeto pesado, ¿cuál debe ser la postura el cual debes de realizar? Muchas veces, por ejemplo, simplemente doblas la espalda y con el peso puedes dañarte la columna. O los movimientos repetitivos, ¿no? Es como por decir, esto es un objeto, lo normal es, por ejemplo, en ergonomía, si yo levanto un objeto pesado, esto puedo ponerlo en el piso, entonces es una postura distinta, ¿no? O sea, debo flexionar solo mis extremidades y no mi columna. Al hacer esto, es una mala praxis. En cambio, al doblar solo mis extremidades y mantener mi columna recta es la postura adecuada. Cosa que de esa forma incluso uno se ayuda en levantar mayor peso. En este caso así, ¿no? Ahora, el movimiento repetitivo puede ser esto. Cuando una máquina gira, simplemente tomas y pones, colocas. En ese caso, no debes de girar así. Llegas al cansancio, al agotamiento y te maltratas. Entonces, con el peso, no puedo yo girar así, sino de esta forma. ¿Y qué es distinto el procedimiento? ¿Qué es distinto? Entonces, ese es el principio de la ergonomía. Y no solamente eso, la ergonomía además es regulado por norma, ¿no? Por la resolución ministerial, creo que la 474, por ahí vamos a ver. Tiene que ver con el ambiente, el puesto de trabajo, los métodos y las herramientas. Viene de ergo trabajo, domo de normas sobre IS. Que tiene doble objetivo, que es mejorar la seguridad y el bienestar del trabajador y a la vez incrementar la calidad y cantidad de los productos. Calidad y cantidad. Esta es su base legal. Obviamente, en la ley habla de ergonomía, pero más como, en este caso, sobre los registros de los diferentes factores de riesgo, llámese biológico, físico, químico y el psicosocial, ¿no? El ergonómico también. El decreto supremo, el artículo 8, bueno, de la ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta es su norma. Aquí, la resolución ministerial número 375 del 2008, del Ministerio de Trabajo, norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos viceergonómicos. Esa es su norma. La norma básica tiene este contenido, sus disposiciones generales, el glosario de términos. En este caso se refiere a la manipulación manual de cargas, el posicionamiento postural en los puestos de trabajo, las posiciones, posturas, y además tiene equipos y herramientas, equipos en los puestos de trabajo, incluso de lo informático,
el trabajo con computadoras, condiciones ambientales del trabajo, organización del trabajo y la identificación de los factores de riesgo. En ese caso, podemos hablar de peligro ergonómico y de riesgo ergonómico. ¿Cuál sería el peligro ergonómico? A ver, ¿cuál podría ser un peligro ergonómico? ¿Cuál? Sí, puede ser un peligro ergonómico cuando no es adecuado para la persona. O puede ser muy grande o muy pequeña. Por eso el correcto sentado en una silla es que debe estar pegado tu columna. ¿Qué ocurre cuando la silla es grande y la persona es de baja estatura? Los pies, escuchen, mira, escuchen, los pies no llegan al suelo y por lo tanto y es una mala posición. Esta silla, por ejemplo, está bien casi para mi tamaño, pero si fuera más grande, entonces ya no podría ser adecuado para mí. ¿No es cierto? Ahora, y si es esta silla que tal vez no sea adecuada para una persona que mida más de 2 metros, también puede ser. Entonces, el correcto y sentado es este, ¿no? O sea, que yo me siente que mi espaldar esté pegado a la silla y además que mis pies estén en el suelo. ¿Qué ocurre cuando la silla es grande y yo puedo estar en esta posición? No llego, digamos, al piso, entonces no va a circular adecuadamente mi sangre en este aspecto de mis extremidades. Entonces puedo sentir que se me inflama las pies, digamos. Ese es un ejemplo de ergonomía. En cambio esta silla, yo lo veo bien. Entonces esos son ejemplos de ergonomía. De ergonomía. Es la comodidad, es el confort. El confort y la comodidad. Y así podemos citar diferentes ejemplos. Por ejemplo, un peligro ergonómico y podría ser una carga pesante, y es peligroso. Si es, por ejemplo, una bolsa de cemento que pesa más de 40 kilos, ya es un peligro ergonómico, porque tiene un peso. Y quien lo levante, de forma, por decir, repetitiva o de mala forma, y podría maltratarse. Porque ya es una fuente de peligro, ese peso. Pero quienes trabajan en construcción pues ya son entrenados, muchas veces ya eso es la práctica todos los días, entonces como si nada se lo levantan y trabajan, ¿no? Pero una persona que no está, que no está acostumbrado en esa labor, obviamente puede tener dificultades, ¿no? O hay personas así, vemos aparentemente delgaditas, bajitas, pero cuando levantan el peso, como si nada se lo levantan. Ese es por ensayo, entrenamiento y ¿no? Y práctica, ¿no? Ensayo, entrenamiento y práctica. Ese es un ejemplo de ergonomía. ¿Se entiende? Incluso el trabajo ergonómico, por ejemplo, cuando estás mucho rato de pie, igualmente sientes cansancio. Y sentarse, por ejemplo, los que trabajan en vigilancia, que están todo el rato, todo el tiempo, toda la jornada parados, es un problema. ¿Qué consecuencias pueden tener, por ejemplo, varices? Y así podemos enumerar entre otros. Entonces, es adaptar los objetos al hombre y no al contrario. Ya que estamos en el
sistema de ergonomía, les invito a que todos se paren. Un poco hay que oxigenarnos. Es importante porque estamos muy estáticos. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Pueden hacer ciertos movimientos, ejercicios que son primordiales, ¿no? En ese caso, tus extremidades superiores puedes mover tu cuello, tu cabeza, puedes soltarte, y si no puedes seguirme lo que voy a hacer un poco de movimientos, ¿no? Entonces, es bueno estirar el brazo a los costados. Yo, por ejemplo, al hacer esto me siento bien, ¿no? Porque estar estáticos y realmente hay un poco de tensión también, ¿no? El cuello puedes girar a los costados, hacia arriba, abajo. Puedes hacer un círculo, hasta 2, 3 círculos, y puedes regresar por el contrario. Un poco puede servir ciertos mareos también, ¿no? Porque un poco se siente, ¿no? No solamente eso, sino puedes hacer también una respiración consciente, ¿no? Botas o inhalas y exhalas. Ahora el tronco, puedes girar en esta posición, izquierda, derecha. Puedes hacer ciertas posiciones de cuclillas. ¿Sí? Puedes hacer. Si gustas, giras, haces círculo con tus caderas. Si no, puedes hacer así también. Es una forma de ejercicio. Claro, es una forma de ejercicio. Listo. Eso se denomina pausas activas. Y es suficiente un par de minutos, te repones, te energizas y sigues. Sigue con la jornada. Hay que seguir con la capacitación. Pero en este caso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quieren un break? Sí. Listo. 5 minutos. A ver, empezamos. Toman un post-it y responden esas preguntas desde su perspectiva personal. Solo tiene 3 minutos. Ya, 5 minutos. Solo responden lo que les parece. En la respuesta. Se supone que puede escribir uno, solamente tiene que repetir la pregunta uno y pone la respuesta. Si dos, igual. O como guste. Ahí pone su nombre. Solo su nombre. Y quienes han terminado, aquí van colocando en eso. Esta fila, por ejemplo, es el color rosado aquí. De la siguiente aquí, que es el color verde. El otro, de esa fila, este va. Colocan ahí. Quienes han terminado pueden ir colocando. Acá. A ver, atención. Esta dinámica tiene la finalidad cómo cada quien y cada persona percibe, en este caso, los diferentes peligros y riesgos. A ver, por ejemplo, vamos a leer en cuanto a la pregunta. Acá dice tomar acciones preventivas, ¿no? Tomar acciones preventivas. Luego dice, podría tener secuencia, no sé, secuela. A ver aquí.
principal motivo desde la perspectiva empresarial es evitar enfermedades para prevenir futuros gastos ocasionados por estos. El capital humano es el motor de la empresa. Generaría una serie de posibles problemas en la empresa, asimismo creando un ambiente de trabajo tenso, se paraliza la operación, entre otros. De manera personal, tomar medidas de control, hacer un I+C, de acuerdo, mantener una armonía laboral, ser responsable del trabajo, romper, llamar a primeros auxilios y el reconocimiento aplicado. Buscar que la persona que tenga los problemas quedar en un estado de desarrollo, de actividades. Lo importante es describir algo. ¿Se dan cuenta cuando alguien te pregunta y en base a la pregunta están las respuestas? Es por ello, las personas conscientes se plantean preguntas y se responden a sí mismos. En este caso, yo les he planteado la pregunta. En cuanto en esta fila, no he encontrado algo relacionado desde la conciencia personal, referido al... Está bien, yo no digo que está mal, pero debe ser incorporado ese tema como valor, como yo percibo. O sea, ¿qué podría suceder si yo me accidente? Entonces, ¿cómo podría evitar el accidente? ¿Qué repercusiones esto puede tener en mi vida, en las personas que me rodean, la familia? Vayamos al segundo punto. Claro, el bienestar físico, social, mental y cultural. Eso es importante. Por ejemplo, la OMS menciona que la salud es el bienestar físico, mental y social. Eran como un tri de 3 componentes de palabras. En cambio, el cultural ha sido incorporado en este nuevo concepto. El cultural, lo que tú sabes es un valor para la gestión de la seguridad y la salud ocupacional. En ese caso, felicitaciones a la señorita. Implica que está leyendo. Y así. Lo importante es de que ser consciente en cuanto a las repercusiones de un accidente, de una enfermedad. Ser consciente. Si no eres consciente, pues ahí se vienen los problemas. Porque seguridad no solamente es cumplir normas, la seguridad no solamente es cumplir procedimientos, sino es más que eso. Debe nacer de la persona hacia la prevención. Y si hay ese cambio sustancial de la conciencia desde lo personal, entonces ahí recién hablaríamos de la seguridad y los valores. Mientras tanto, no. Porque si no, todo es de afuera hacia adentro. Más bien debe ser de adentro hacia afuera. O sea, lo que yo pueda vivir, en ese caso, como un valor la seguridad. Y no que me imponga, no porque me conviene pensar en la seguridad, trabajar con prevención, me conviene evitar. Porque los accidentes o las enfermedades cuestan mucho más caros. En cambio, la prevención es barata. Desde la enfermedad, yo he tenido ciertas dificultades desde la enfermedad. Simplemente como no... Y realmente yo digo que creo que me faltó con conciencia. Y por no seguir esas recomendaciones preventivas, ¿no? Entonces he llegado en un estado de mayor complejidad y me está costando. Entonces creo que antes, muchas veces, creo que no hay que pasar por el caso y tampoco es mejor no llegar a esos extremos. Fíjense. Entonces, tome la prevención como un valor fundamental.
Entonces, cada uno de lo que han escrito, tomen que sea así. A partir de hoy, en la seguridad, incorporen a los otros principios y los valores fundamentales. Mientras tanto, no habría cambio. Entonces, al invitarles a que escriban, no solamente deben escribir, sino deben vivirlo. Deben vivirlo, eso es fundamental. Nada más eso como moraleja, acuérdense de este momento, de lo que han escrito, y en todo momento, en todas circunstancias, acuérdense de esto. ¿Qué es la prevención y qué repercusión esto podría tener? Nada más eso quería comentarles. Ahora quiero 5 voluntarios. Pueden ser damas o varones, quien sea. 5 voluntarios aquí. ¿No hay voluntarios? ¿No hay? No hay. Entonces, escribimos a la democracia. Un número. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adelante. Un número. ¿Sí? ¿Puede salir? Un número. 3. 1, 2, 3. Ya son dos. Un número. 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mándelo. Un número. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Empezaremos de acá. 20, 21, 22. Bastante completos. Un globo. Un globo. Un globo. Tomen el globo e inflen hasta donde puedan, hasta donde ustedes creen que pueden inflar. Pero no deben agarrar, solo deben ajustar con el dedo. Inflen. Inflen. No sé. A ver, inflen. Ya. Hasta donde tú creas que debes soportar el globo, considera. Es evita que salga el aire. Solo ajusten, no deben amarrar, solo ajusten. Ahora pónganse en orden del globo más grande al globo más pequeño. Comparen y pónganse en ese orden. ¿Quién es primero? ¿Quién tiene el globo más grande? Ya. A ver, vean. La pregunta mágica. ¿A quién debemos aplaudir? ¿Al que sopló el globo más grande o al más pequeño? Al más pequeño. ¿Por qué? ¿Ya? Para evitar que se reviente o que estalle el otro. Entonces, ¿a quién debemos aplaudir? ¿Al que infló más grande o al que infló más pequeño? ¿A quién? ¿A quién? A ver, pregunta, escuchen. ¿A quién debemos aplaudir? ¿Al que infló más grande o al más pequeño? Está bien. Por participar, aplaudemos a todos.
Pero, por medida preventiva, aquí realmente debemos de brindar el aplauso al quien infló el más pequeño. Porque es la persona que tiene mayor precaución, o es preventivo. Y con eso no estamos desmereciendo a los demás. Es la dinámica. Por eso la prevención es eso. Precaución. Muy bien. Suelten el aire de los globos. Incluso en quien ha desinflado ya hay un tema de prevención también. Aplausos. Bueno, el tema de economía tiene toda una presentación como que de un curso, pero eso ya no, creo que por el tiempo no podríamos desarrollarlo todo, porque solamente es un enfoque. Igual lo van a leer, todos van a obtener esa información. Los recursos humanos y la seguridad y la salud en el trabajo. Justamente para el factor humano, mucho tiene que ver la gestión de personas. Porque para generar el cambio y hacer que la seguridad sea un cambio conductual, primeramente tenemos que entender a la persona en su real dimensión. Cada persona es diferente y el reto de todo jefe, de todo supervisor, es eso, manejar personas. Y cada persona es distinto, diferente, por su forma de ser, valores, cultura, nivel cultural, entre muchos aspectos. Entonces, el reto es cómo manejas esas diferencias individuales para hacer que esas mismas personas trabajen en una integración, pero de equipo. Entonces, el factor humano en seguridad y salud en el trabajo es un enfoque de equipo. Y como tal, se debe de gestionar adecuadamente las personas. Por eso hablamos de gestión de recursos humanos. Pero ese nombre, recursos humanos, está dado desde, creo que es todavía del siglo pasado. Pero es popular porque en toda empresa decimos recursos humanos, área de recursos humanos, todos recursos humanos. Cuando en realidad las personas son más que recursos. Son un fin en sí mismos, porque un recurso puede ser un objeto. En este caso nos basamos en la popularidad. Mejor sería decir del capital humano, del potencial humano, del elemento humano o gestión de personas, capital intelectual, ¿no? Entonces, igualmente se refiere a las personas, solamente son distintas formas solamente de decir. Pero en este caso, hablar de seguridad y salud en el trabajo es principalmente gestionar personas. En donde encontré la integración de la gestión de recursos humanos, acá como dice la gestión del talento humano, no sé si se lee, es en esta resolución 957, en este caso aquí es el reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, el cual Perú es miembro entre países Ecuador, Chile, Argentina. Fíjense, por ejemplo, aquí menciona sobre las diferentes gestiones. La gestión administrativa, hablamos de política, organización, administración, implementación, verificación. En este caso,
Creo que para mí la ley 29783 se ha referido más a la gestión administrativa de seguridad, salud y trabajo. Porque en este caso, acá claramente me dice, y aquí se han adecuado también, es de que del artículo 17 al 47 se refiere a esto. ¿O no? Se han leído la norma muy claramente específica, y aquí están las fases de la gestión de seguridad, salud en el trabajo, como es la política, organización, administración, implementación, verificación y mejora. ¿Sí o no? En este caso, esto no es suficiente. En cambio, aquí hablamos de gestión técnica. En esta norma menciona el IPER, por ejemplo, identificación de peligros o factores de riesgo, evaluación de los factores, control de los factores. En este caso, más habla del IPER, la parte técnica. Miren acá, la gestión del talento humano. Aquí habla, además de gestionar administrativamente la seguridad y la salud en el trabajo, y tanto desde la gestión técnica, también es importante la gestión del talento humano. Entonces, ¿ello qué implica? Quien en adelante va a tener la responsabilidad de, o va a encargarse de la seguridad y la salud de los trabajadores, a la vez tiene el reto de saber sobre la gestión de recursos humanos, o la gestión del talento humano, del potencial humano. Porque seguridad y salud en el trabajo no solamente es un método ingenieril, y ni solamente es normas legales, y tampoco solo es la parte psicológica. Aquí estamos viendo que también implica la gestión de personas. Obviamente en este curso yo no voy a desarrollar el curso de recursos humanos, solamente la aplicación, rescatando algunos aspectos importantes que podría servir de ayuda, de idea, para que tengan en cuenta, pero como un conjunto de disciplinas y de herramientas para que sea más efectivo. De eso se trata. Cuanto más herramientas tengas, mejor realizarás tu trabajo, ¿sí o no? Cuanto más herramientas tengas, mejor. Aquí un poco específica, ¿no? Un poco más grande. Aquí por ejemplo he agrandado, esto ya he mencionado, y esto es el tema netamente de recursos humanos. Hemos hablado de la selección, hemos hablado de información, y formación, en este caso capacitación, la comunicación, que es esencial, la formación con información, la capacitación y el adiestramiento, el incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. Entonces, el que gestiona personas conoce todas estas herramientas. Y los procesos operativos básicos que ya es parte de la norma. Esta norma lo tiene en el disco de legislación de seguridad y salud en el trabajo. Ahí tienen toda esta norma. Ahí pueden revisar, ampliar en cuanto a estos temas. Solamente aquí estoy mencionando. Procesos operativos en recursos humanos. Todo esto lo llevas a un ciclo del PHBA. Es decir, debes planificar o prever para la gestión de personas. En este caso, la provisión, la aplicación, el desarrollo, el mantenimiento y el control. Entonces, en el lenguaje de gestión de recursos humanos, la seguridad y salud en el trabajo se incluye en esta fase del mantenimiento. En el lenguaje. Así nosotros lo aprendimos, mejor dicho. Mantenimiento, seguridad y salud en el trabajo. Todo este tema es un tema técnico de gestión de recursos humanos. Seguridad y salud en el trabajo corresponde en esa fase de gestión de recursos humanos, dentro de gestión de recursos humanos. Nómina, control, ya es en sí todas las fases de la gestión de personas. Y aquí tenemos el proceso general o la administración de los recursos humanos. Fíjense, el experto en recursos humanos, todas estas funciones lo debe desarrollar. Por eso es toda una disciplina, incluso es una carrera. En el caso de la ONSA, la carrera de relaciones industriales.
Bien, entonces esto solamente es para mostrarles. Esto es según Hidalberto Chiavelato, que es un autor brasileño que ha aportado mucho a esta disciplina de gestión de recursos humanos y de la administración. Entonces, fíjense, en la medida que ustedes sean los encargados de asegurarse un trabajo, a la vez tengan en cuenta el tema de recursos humanos. Lo demás, bueno, esto es un tema de que como subsistema de seguridad y salud son muchos, ¿no? Por ejemplo, la medicina del trabajo, la psicosociología, la protección ambiental de bienes y personalidades, la administración de la seguridad industrial. Este es el lenguaje de recursos humanos, ¿no? Entonces aquí sobre los factores personales referidos a las limitaciones en experiencias y tensiones presentes en el trabajo. Causas básicas para los agentes: no puede, no sabe o no quiere. Realiza una tarea de forma segura. En este caso, esto es una fuente de un curso que recibimos en Lima, ¿no? Sobre las causas básicas y los factores personales para los accidentes. No puede, no sabe y no quiere. Entonces, esto es el triángulo de las competencias, ¿no? En este caso, en seguridad ocupacional, hay que saber del tema. El conocimiento es importante. Las actitudes, que es querer y poder hacer. Querer y poder hacer. Y las habilidades, saber hacer. En el caso de las habilidades, se necesita no solamente conocer la parte técnica, sino otras habilidades fundamentales. ¿Qué hemos dicho? El liderazgo, la comunicación, las relaciones interpersonales, incluso el estilo de líder coach o coach líder. Eso es importante. Y bueno, esto ya es un tema desde la dimensión, cómo es que puede sincronizar recursos humanos o puede coordinar con el área de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, si hay un accidente, por ejemplo, porque no sabe, entonces hubo fallo en la capacitación y entrenamiento. Y como tal, el área involucrada es recursos humanos. Porque quien diseña los programas de capacitación de seguridad, salud en trabajo y otros temas relevantes para la empresa, el encargado de recursos humanos. Igualmente, no puede. Entonces, aquí hay una falla en las habilidades físicas y mentales. Es que en el proceso de selección de personal, a ver, escuchen, en el proceso de selección de personal ha habido una falla. Y como tal, el área involucrada sigue siendo recursos humanos. Y no quiere, ahí también falla la comunicación. Entonces, aquí, quien ve el recurso es compensaciones, bienestar social, línea de carrera, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta eso. Esto tiene más presentaciones. Seguramente mañana estaremos continuando y vamos a ver, vamos a seguir desarrollando los temas que vienen a continuación. A continuación. No sé si tienen alguna pregunta. Hoy es la oportunidad. Háganlo. Mañana. Si puedes decirlo hoy, no lo postergues para mañana. De repente mañana puedas tener otro interrogante. Muchas veces las preguntas o quien hace preguntas han relacionado al que no entiende, al que tiene dificultades en el aprendizaje, cuando eso también es una creencia limitante. Y más bien la persona que pregunta es la persona inteligente. ¿De verdad? De verdad, esa es una creencia de posibilidad. Aunque sea por gusto, hay que preguntar. ¿Sí?